En este video vamos a ver los símbolos eléctricos más utilizados en la parte de lógica cableada. Nosotros vamos a manejar dos normas, la europea DIN 1219 y la norma americana ANSI. Nosotros vamos a trabajar más que todo con esta, con la europea. Entonces este símbolo es el símbolo de un contacto. Entonces este contacto es el normal close o normalmente cerrado. Como les había explicado en el primer video de funcionamiento del relé, miren que los cerrados terminan en 2 y los abiertos terminan en 4. El contacto normalmente abierto o normal open, aquí lo podemos ver funcionando en su representación. Y esto es un conmutador. Un conmutador es que tenemos un contacto común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y se cumple estas convenciones de que el común terminan en 1, los comunes, los cerrados terminan en 2 y los abiertos terminan en 4. Cuando yo trabajo con relés, yo puedo tener juegos de contactos. Varios contactos pueden estar asociados a una sola bobina. Entonces yo puedo tener 4 cerrados. Entonces miren que todos terminan efectivamente en 2, pero el primer número es el que cambia para diferenciarlos. Entonces este es un grupo de contactos normalmente cerrados. Este sería el caso de la representación de un juego de contactos normalmente abiertos. Entonces todos terminan en 4 y lo que los diferencia es el primer dígito. Pero lo más común es que encontremos un juego de abierto y cerrado. Por ejemplo, en este caso representan un grupo de 2 abiertos y 2 cerrados. Entonces los abiertos terminan en 4 y los cerrados terminan aquí en 2. Esto es lo más común que vamos a encontrar en los relés. Nosotros podemos accionar de forma manual un relé utilizando los siguientes elementos. Por ejemplo, de forma manual yo puedo accionar un pulsador. Entonces este es un botón, un pulsador es, hagan de cuenta, como el timbre de la casa. Este es el símbolo del pulsador. Este de acá es un símbolo con enclavamiento. El símbolo con enclavamiento es un interruptor o un pulsador con acción permanente. Estos elementos es como el switch de la casa. Ustedes lo accionan, queda encendido, lo vuelven a accionar, queda apagado. Entonces esta V, miren que me diferencia de pulsador a interruptor. Y también, por ejemplo, podríamos tener un elemento que sea accionado por pedal. Ustedes de pronto han visto máquinas en la parte industrial que son accionadas por pedal. Entonces esos son accionamientos manuales. Esta parte son cómo funcionan los accionamientos por dentro, el mecanismo. Por ejemplo, el pulsador normalmente abierto, miren que tiene un resorte. Entonces ese resorte pues hace que cuando se accione, pues la fuerza que lo está accionando va a mantener que estos aquí hagan contacto. Pero apenas se retira el pulso, el resorte lo vuelve a dejar en su estado de reposo. Aquí tenemos el funcionamiento del mecanismo del normalmente cerrado. Entonces en condiciones normales pasa electricidad, pasa corriente, pero cuando es accionado pues lo separa aquí por un momento y el resorte, después de que quiten el pulso, vuelve y lo deja en su estado de reposo. Y aquí tenemos un conmutador que tiene un normalmente cerrado aquí arriba y un normalmente abierto. Entonces cuando lo cerramos, cuando lo activamos, el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Luego de que se quita el pulso, el resorte lo vuelve a dejar en su estado de reposo. Aquí se representan unos tipos de mecanismos para la retención de interruptores. Entonces recuerden, cuando viene con este símbolo significa interruptor. ¿Qué podemos ver por acá? Estos son accionamientos mecánicos. Entonces uno de los más comunes es con rodillo o microswitch, también conocido como final de carrera. Entonces los finales de carrera son unos dispositivos que ya les muestro cómo son estos. Entonces esto se utiliza muchísimo en la automatización industrial, en la parte eléctrica, por ejemplo para censar puertas. Cuando quiero saber si una puerta de una máquina está cerrada, por ejemplo para que pueda arrancar, se utilizan este tipo de elementos. Se puede utilizar para automatizar una puerta, etc. Entonces este mecanismo entonces acciona lo siguiente. Aquí tenemos un común. Aquí tenemos un normalmente abierto y este es el normalmente cerrado. Entonces miren, aquí tenemos el normalmente cerrado y cuando este rodillo sea activado va a activar este mecanismo que hace que el normalmente cerrado se abra y el normalmente abierto se cierre.
Entonces esto ya lo habíamos visto, el símbolo del pulsador es de acción momentánea, el timbre, hagan de cuenta, el enclavamiento pues el switch y símbolos de fusible. También nosotros vamos a tener que ver algo y es la conexión. Por ejemplo, en el caso de Festo, Festo trabaja con 24 voltios. Nosotros vamos a hacer este curso usando software de Festo. Vamos a usar el FluiSym y vamos a usar el Codesys de Festo. Entonces, en el caso de Festo, todos los elementos son energizados a 24 voltios, lo cual no es necesariamente la regla. O sea, nosotros vamos a ver que hay bobinas que funcionan a 5 voltios, a 120 voltios AC, a 240 voltios AC. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Yo voy a utilizar 24 voltios, es por la convención de que en Festo se trabaja con 24 voltios la alimentación de los dispositivos. Entonces, este símbolo es el de la fuente positiva, el positivo de la fuente. Este de acá, el negativo o cero o referencia a la alimentación. Y esto se utiliza para una señal sonora, un buzzer o chicharra. Este es nuestro símbolo de la bobina. Este es el símbolo de un indicador luminoso. Y esto de acá es el símbolo de una electroválvula. A nivel industrial, nosotros vamos a encontrar que los pulsadores tienen esta forma. Entonces ellos tienen un mecanismo y detrás de este elemento se va a colocar estos bloques que llaman bloques de contactos. Aquí ustedes pueden ver la NO de Normal Open. Entonces el verde significa que es un contacto normalmente abierto. Y esto de acá es NC, significa que es un contacto normalmente cerrado. Entonces detrás de esto yo puedo colocar dos bloques abiertos, dos bloques cerrados o uno abierto y un cerrado, y con un mismo pulso puedo abrir y cerrar alguna parte del circuito. Esto de acá es una muletilla, un interruptor de muletilla. Esto es algo de acción permanente y el mismo funcionamiento. Entonces yo puedo colocarle aquí un bloque de contactos y puedo tener un normalmente cerrado o un normalmente abierto. Ahora les voy a mostrar cómo funcionan los pulsadores e interruptores ya aplicados a un circuito en un software que vamos a usar, que es el FluiSym. Entonces voy a retomar ahora con la simulación. Bueno, aquí ya tengo abierto el software FluiSym y voy a... Entonces, bueno, aquí cuando ustedes lo abran, entonces le tienen que dar aquí en nuevo. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, este es de la versión de electroneumática. Entonces aquí tenemos para componentes neumáticos y componentes eléctricos. Nosotros vamos a trabajar esta primera parte del curso con la parte eléctrica. Entonces vamos aquí donde dice componentes eléctricos. Vamos a buscar donde dice alimentación de tensión y vamos a sacar la fuente positiva y el negativo de la fuente. Listo. Voy a darle un poco más de zoom. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un relé. Entonces aquí tengo la bobina del relé. Y voy a conectar el relé con aquí donde dice interruptores comunes. No, acá. Accionado manualmente. Primero lo voy a hacer con un pulsador. Entonces aquí tengo mi bobina de relé. Voy a borrar esto acá un momento. Y voy a colocar este contacto. Si ven ese que dice ahí obturador, esto es algo de la traducción del software, pero es mejor reconocerlo con el nombre más usado en la industria, que sería contacto normalmente abierto. Entonces el contacto normalmente abierto es este y lo voy a utilizar para aquí donde dice símbolos de diagrama ladder. Aquí hay una bombilla, un indicador luminoso. Entonces voy a utilizar este indicador luminoso, voy a girarlo y voy a hacer lo siguiente. Entonces ya tengo aquí mi circuito y ustedes se van a dar cuenta lo que va a suceder. Entonces acá, entonces miren, esta es la forma de conectar. Acá le voy a dar nombre a mi bobina. Entonces la K va a representar bobina, un relé, una bobina de un relé. Entonces le voy a colocar KM1. La M es como de principal, main, y el 1 pues que tengo una bobina. Acá ustedes van a tener
que darle doble clic y van a asociar ese contacto a la bobina. Entonces recuerden que un relé es una bobina que tiene asociados unos contactos. Nosotros lo vamos a representar de esta manera en los planos eléctricos. Este lo voy a llamar S0. Entonces la S se utiliza para representar contactos. Ahora, miremos cómo funciona esto. Cuando ustedes presionen acá, esto es un pulsador, ¿no? El símbolo del pulsador. Cuando ustedes presionen, miren que vamos a energizar la bobina. Y cuando se energiza la bobina, el contacto normalmente abierto se cierra. Y ahí lo que va a suceder es que activa la bombilla, ¿cierto? Pero si yo retiro el pulso, se apaga la bombilla. Así funcionan los pulsadores. Es algo de acción momentánea. Ahora, si yo quisiera quitar esto y voy a poner acá un interruptor, entonces ¿qué va a suceder? Este tiene un enclavamiento mecánico, entonces ahí va a permanecer accionado. Si yo quito el pulso, se apaga. ¿Qué sucede con esto? Estos elementos pues pueden llegar a traer problemas a la parte cuando uno hace automatizaciones. Entonces nosotros en este curso vamos a optar más que todo por trabajar con pulsadores. ¿Listo? Entonces estos son los símbolos eléctricos aplicados a la parte de lógica cableada. El siguiente video vamos a ver algo que se llama el circuito de autosostenimiento y cómo se logra diseñar ese circuito.